Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Todavía no sé muy bien cómo referirnos cuando no sabes en qué momento lo van a escuchar. Hola, hola es más seguro, ¿no? Hola. Hola o buen día. Bienvenidos a todos. Esto es Detrás de la Pizarra. Como pueden escuchar, la voz que está del otro lado es un poco más norteña que de costumbre. El día de hoy nuevamente nos acompaña el regio Rodrigo Escamilla. Hola, Esca. Hola, buen día, raza. Acuérdense, general, porque no sabemos a qué hora lo está escuchando. Hola, Nadia, gracias por la invitación. Hola, hola. Y el día de hoy nos acompaña Rodrigo porque, como pueden notarlo, estamos en agosto, estamos próximos al inicio de clases y nuestro compañero Giovanni anda corriendo por todos lados preparándose para la llegada de lo inminente, que es más trabajo. Híjole, sí. Ese nivel en el que va a estar, qué barbaridad. Secundaria. Ay, bueno, no, o Santo sea. Dios. Sí, hijos, no, y primaria también, dijo. Ah, dijo que uno de primaria también. Sí, no, hombre, no. Híjole. Sí, la mera mata, la mera mata. Pues la verdad es que, digo, yo sé que tú ahorita estás tranquilo con el asunto del doctorado, pero yo también he andado súper corriendo, o sea, Entre comillas. toda la semana han sido juntas y juntas de planeación, juntas Híjole. de, ya sabes, ay, estas juntas, la juntitis es un mal, no sé si sea solo del mexicano o sea a nivel mundial, cuando tienes una junta y dices, ¿por qué no me mandaron un correo Ujú. de esto? Ah, sí, no, qué barbaridad, qué bárbaro. No necesito, bueno, en mi caso cuando trabajaba allá en Ciudad de México, que vivía muy lejos y me tenía que tirar el Ajá, transporte público, tardaba una hora ajá. y media en llegar a una junta de media hora para decirme suerte. Y es como, pudieron haber Ok, mandado eso un es correo, un peor. mensajito de esos. Yo hablaba de cosas un poquito más. Esto sigue siendo el reglamento, o este va a ser el procedimiento en estos casos, que dices, puedo venir Ujú. y me lo platicas, o me lo puedes mandar por correo y queda ahí para la posteridad, ¿no? Para que el momento en el que lo necesite consulte el correo. Sí, Si consulto mi memoria, estoy segura que me voy a equivocar. sí, o una videollamada Una funciona muy videollamada, bien. claro, claro. Ujú. Pero creo que poco a poco, ¿no? Sí, nunca falta que también dices, es que necesito ir porque necesito preguntarle tal, pero no quiero que los demás les pregunten. Entonces, entiendo algunos casos en los que sí, si la mayoría dice yo puedo ir, no hay problema, pues va, ni modo, hay que fletársela. Pero cuando la mayoría, en las juntas que son así en viernes o esas son las que tú dices, no, 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 en viernes es religioso descansar ya después de tal hora, no me pongas No, juntas. Esca, Aunque sé que junta en estamos sábado. iniciando, no me pongas En juntas. sábado. Ah, no, eso creo que en algunos países es ilegal. Debería. En el país de mi corazón. En mi país Regioland. Sí, claro, en Regiolandia Ujú. esto está prohibido. ¿Qué te iba a decir? Ya se me super olvidó. Ah, que creo que sí funciona un poco Ajá. para la parte de lubricar el lubricar como el engrane social, ¿no? Verle las caras otra vez a tus colegas, acordarte que Ajá. te caen bien, saludar a tu jefe, que tu jefe se acuerde que estás Sí. ahí, cómo eres. O sea, creo que también por ese lado, como de tener un momento, un poco de socialización obligada, no nos viene mal, ¿no? Nos hace sentir un poquito más en Ujú. casa al momento en el que llegan todos los alumnos y cualquier escuela otra vez es una cosa súper poblada. Sí, no, y también dices, bueno, he tenido tanto periodo de vacaciones, no he ido en tanto tiempo a la escuela donde trabajo, va, tal vez programa varias juntas ese día. Muchas van a servir, muchas no van a servir, pero no programas una en lunes, una en martes, una en miércoles. Claro. Entonces programa todas en un día, si es que se puede, porque también los directivos tienen ¿cómo se llama? Pues otras actividades que hacer, pero sí, a veces pues sí es bueno ver, mira, voy a trabajar con este profesor, voy a trabajar con este profesor. Pasas lista, ¿no? ¿Quién sigue? ¿Quién ya no está con nosotros? Ándale, y también enterarte del chisme de por qué no sigue, por qué sí sigue, así, así. Sí, de hecho eso fue completamente mi miércoles. ¿Sí? De saber Descubrir por qué quién estaba está, alguien y quién por qué ya no no. está. Sí. Pero regresando al punto, Ajá, fíjate que hemos tenido suerte, como que se han ido evolucionando nuestras juntas sí. y ya tenemos muchas juntas en un solo día. Ah, bueno. Sí, no, sí, sin duda, aprovechar. Ya estamos ahí todos, pues ten las varias juntas pues, de una vez. Sí, ya, así como ya, en caliente. Si Ujú. va a doler, ya, que duela. Sí, A lo que vamos. así es. Y fíjate que también me sirve porque
no sé si a ti te pasaba, pero como que se empiezan a acercar el inicio a clases Ajá, y dices, ya voy a hacer mi sílabus, ya voy a preparar mi temario. Ay, tengo todas estas ideas. Como que empiezas a pensar un poco en tus clases, ajá, pero sí. realmente no haces nada. Como que queda esta cosa de, no, estoy de vacaciones, mis vacaciones son sagradas, no me voy a mover un dedo hasta que empiecen las clases. Ujú. Pero no se puede. O sea, si le juegas al vivo, como que el semestre te agarra así como toro cornudo y te friega, ¿no? Y de pronto es así como, ah, no estaba listo. Sí, a mí se me dificulta mucho una calendarización de temas. No tanto, bueno, temas más Sí, específicos, porque siempre están los imprevistos de, ¿sabes qué? Este día, tembló. este, Ah, ese, clásico. sí, ándale, ese día tembló, este día hubo simulacro de Sí, del incendio, temblor. tal, Ajá. o incluso me tocó una vez un semestre que di puro sexto, entonces ya estaban graduando, tenían muchas actividades de que la foto Sí. y que el día del semestre. Neta que hasta hubo semanas en las que le preguntaba yo a mi jefe, oye, pues mañana no sabía que no iban a venir, tengo que venir yo. Y me decía, no, tú no vengas, pues total. Y es como, entonces, Total. entonces un día menos, un tema menos. Entonces sí, la calendarización de Sí, temas específicos sí se me dificulta sí mucho, pega. sí. Yo, fíjate que lo que hago, digo, ahorita regresamos un poco al asunto del temario, Ajá, pero en cuanto a la calendarización, lo que hago es que ya que tengo definidos los grandes temas que voy a dar, ajá, como que veo la cantidad de semanas que tengo, casi siempre son unas 16 18 semanas, sí, y digo, ok, aquí empieza el semestre, aquí termina, aquí son mis entregas parciales ujú, o mensuales, dependiendo de la escuela. sí, Y entonces sí digo, ok, a este tema le voy a dar 2 semanas, a este 4, a este sí, 3. O sea, como que voy decidiendo un poco en grandes temas y ya sobre esos grandes temas, los temas específicos como tú dices, ya digo, ok, sí o sí, tengo que meter estos 4 subtemas aquí, ¿no? sí. Entonces ya como que voy bajando poco a poco de grandes calendarizaciones a el detalle un poquito más fino, hasta Ujú. que puedo llegar a, en la clase 7 me toca ver tal. Y así es, ya si me pasan estas cosas de imprevistos, Ajá, llamémosle, sí. pues ya sé hasta cuándo tengo para liberar esa carencia, Sí, ándale, ¿no? por ejemplo, tenía la fortuna y desfortuna también de que mi materia era de diario. Entonces, Ujú. la misma materia para 4 grupos, 5 grupos. Órale, ajá. Entonces, pues, bueno, hago una planeación y trato de mantener a todos a la par. Sé que va a haber dificultades porque tal vez un grupo no lo entendió bien, tal vez otro grupo va muy rápido, qué sé yo. Y lo que hacía mucho era, pues sí, los grandes bloques. En el caso de historia, pues bueno, afortunadamente, pues te vas de manera cronológica, aunque sin descuidar lo que son, iba a decir regresiones, pero eso suena muy psicológico. Más bien, regresar. Sí, suena súper psicológico. Sí, entonces era más como regresarte, vamos, digo, así viajes atrás. Por ejemplo, estamos viendo, no sé, guerras ¿Como un napoleónicas. repaso? No, no tanto un repaso, pero por ejemplo, guerras napoleónicas. Ok, pero guerras napoleónicas no se pueden comprender sin la Revolución Francesa, que a su vez tiene que comprenderse con las ideas Ah, del ok. absolutismo. Entonces, así cosas, contra el absolutismo, perdón. Entonces, de ese estilo de... Como poner el contexto, Ujú. o sea, cuando para poner el contexto terminas teniendo que explicar otros pequeños temas. Ándale, por ejemplo, y así como ya terminamos, no sé, guerras napoleónicas, que acaban a mediados de la década de 1810, ok, el temario dice que ahora vamos a las revoluciones en América Latina, entonces tenemos que regresarnos un poco a las reformas borbónicas y hablar un poco de la revolución estadounidense, entonces te regresas un poco en los años, pero ellos ya comprendieron. Claro, ya no queda el caso aislado, sino que entiendes en dónde aterrizarlo y de Ujú. dónde salió. Ándale, así, Vacilando, por así decirlo. ándale, lo vacilando, aunque te regreses un poquito. Entonces, pero sí ya un tema muy, muy específico. Para mí es y sigue siendo muy difícil de calendarizar desde el principio. Ok. Sí. Fíjate que, ay, no sé, es que yo de verdad, si no calendarizo, Ujú. no sé si a ti te pasa, pero como que el semestre nunca te alcanza, nunca te alcanza. No. Entonces, en la medida que tú tienes control de tu tiempo y que sabes, o sea, que tienes un conocimiento de los tiempos que tienes, como que Ujú. dices, ok, no me alcanza, pero ya sé que no me alcanza, ya no me agarra
de sorpresa. Sí. Y en cambio, si me suelto como a dar la cátedra libre al ritmo que tenga que salir, pues quién sabe qué va a pasar. Sí, tienes que como que andar balanceando entre tener una capacidad de improvisación, claro, y de ajuste, pero también tener, ser muy metódico, o más bien ser metódico, no muy metódico, ser metódico, tienes que balancear eso. Y por lo mismo a veces me tengo que expandir un poco en estos conceptos. Había un concepto, una vez cometí el error de meter un concepto muy de historiadores, lo que se llama historia de corta, mediana y larga duración, para que comprendieran un poco cómo íbamos a ver historia en el semestre. Entonces yo dije, con un día que veamos ese tema ya quedó. No, me tardé 3 días y hasta un colega me dijo, no seas menso, pues no, ellos no lo van a entender. Si hay tesis de maestría al respecto que no lo pueden explicar correctamente, imagínate. Y yo sí, la regué bastante, ¿no? Y pues sí. Sí me ha pasado ese momento en el que dices, si les explico este otro concepto que es un poquito más teórico, sí, estoy segura de que van a entender, o no es que vayan a entender mejor, sino que van a apreciar de una forma diferente lo que estamos viendo. Ajá. Pero el momento en el que empiezas a hablar, ves sus caras y dices, no, estoy fallando, jamás debí de enseñarles como lo que existe detrás del telón. Como que sí entiendes estos peldaños de adquisición de conocimiento o de investigación sobre tu ramo y entiendes que tienen un sentido. Y no sé si te pasa cuando estás explicando algo y que ves que los ves con cara de que no entiendo y dices, sí, pero ya ni modo que les digas, ¿saben qué? O sea, después de toda la explicación de unos 20 o 30 Olviden minutos, esto. Olvídenlo porque luego también no va a ser de, profe, entonces para qué, o sea, dices, no quiero que sientan que desperdiciaron esta hora clase. Claro, me ha pasado 1 o 2 veces, lo recuerdo clarísimamente, con mis chicos de sexto semestre que son con los que ya se supone que están tomando mi materia porque quieren estudiar una carrera relacionada con todo esto de la imagen, ¿no? Entonces me acuerdo en algún momento que me aventé a hablarles un poquito más como de teoría de la imagen, niveles de significación, etcétera. Ya estaba entrando como en más temas de semiótica y vi sus caras así de, ¿qué está pasando? Y sí, en cuanto lo vi dije, un momento, o sea, no necesito explicarles esto para lo que estamos viendo. Entonces sí terminé con bueno, esto es un verbario cultural, lo van a ver cuando lleguen a profe, es nada más para que sepan por dónde van, ¿no? O sea, no, si se sienten, o sea, no se los digo así, pero sí es si se sienten perdidos, no se asusten, no les voy a volver a preguntar de esto nunca, ¿no? Ya me di cuenta que debí de haber cerrado mi boca hace media hora. Sí, fíjate que justo platicaba con mi papá ahora el fin de semana, y hablábamos de esto, ¿no? De ¿qué haces cuando la riegas? Porque tú también como profesor de pronto te metes en temas donde a lo mejor no necesitabas entrar. Y sí hay que tener también un chorro de tacto, como dices, para que no se queden con la sensación de que los hiciste perder su tiempo. Sí, yo me acuerdo también que de hecho, y esto porque estaba marcado en la propio mapa, no sé si son mapas curriculares cuando es por materia, pero en el diseño de la materia, de que tienes que explicar por qué la importancia de ciencias sociales y que diferentes tipos de las diferentes ramas de las ciencias sociales. Y como que dije, bueno, me voy a enfocar en lo mío, en lo que es historia. Y les hablé de la historiografía, de la historia cultural, de la historia y militar. El urbanismo. Y la historia urbana, obviamente, porque es el todo, es el alfa y el omega, el urbanismo. Estuve viendo cómo lo describían en el diseño de la materia y dije, es que esto le falta. Y luego yo, cuando vi cómo lo quería hacer yo, sin decir que es que lo mío era muy teórico y profundo, y no tanto así, pero dije, no, es que esto le sobra. Entonces fue de, me estoy pasando, sí, claro. No puedo no hacerlo porque me lo indica la materia, porque me lo indica el diseño, pero tampoco puedo hacerlo así porque, pues no van a ser, muchos de ellos, o la gran mayoría, no van a ser historiadores, o no les interesa siquiera ser historiadores, o en su vida habían visto que existen historiadores. Entonces, o punto que a lo mejor sí les interesa y sí quieren serlo, pero no tienen toda la construcción y toda la base para entender y apreciar realmente lo que les estás explicando en ese momento. Sí. Entonces es de estas cosas que dices, me gustaría decírtelo y que lo guardes en una cápsula del tiempo y en 10 años la abras y digas, wow, el profesor estaba compartiendo algo valioso conmigo y no me di cuenta, ¿no? No estaba borracho, sí lo decía en serio.
Sí, exacto. Y fíjate que me ha pasado que de pronto recuerdo clases de la universidad muy específicas, o sea, Ajá, no como el curso completo, sino aportaciones específicas del profesor. sí. Y te juro que me gustaría regresar, o sea, me gustaría regresar y decir, ahora sí, ya estoy como al nivel de desarrollo mental en esta línea, en esta disciplina, para Mm, aprovechar eso que usted me quería compartir ese día, porque en ese momento no lo estaba y no sí. lo sabía. Ándale, Entonces, ya tengo las es herramientas para comprender lo que me estás diciendo, para participar y para incluso irme con una sensación diferente a la que me habré ido en ese día. exacto, para aprovechar realmente lo que usted me estaba diciendo, ¿no? Y Ujú, a veces no son ni siquiera las herramientas, sino ya corrió adentro de mi cerebro las reflexiones necesarias ujú, para alcanzarlo, ¿no? O ya me enfrenté a estos problemas en mi vida profesional para entender de qué me quería hablar usted. ajá. Y regresando a esta cosa de planeación, o sea, ¿cómo construyo para llegar a estos momentos de serendipia? ¿No? Porque es algo con lo que yo me peleo mucho. Si yo llego y te digo, mira, el rojo y el amarillo dan naranja, pues no Ujú, inventes, ¿no? Más bien es, a ver, o sea, y esto lo pongo de ejemplo porque se me hace un ejemplo súper de kinder y que a los chicos les sigue sorprendiendo, ¿no? ajá. Yo nunca les digo, vamos a explicar los colores primarios. Yo les digo, traigan colores, les voy a pedir que traigan rojo, amarillo y azul. Yo ya sé que son los primarios, ¿no? Me Sí. van a traer estos tres colores y el ejercicio que les pongo en clase es, quiero ver cuántos colores distintos pueden encontrar con estos tres. Ujú, Y ya ellos solitos empiezan, ya salió el naranja, ya salió el verde, ya salió el morado, el guinda, ¿y qué pasó? ¿Dónde está el rosa? Bueno, pues es que necesitaríamos blanco. O sea, ya ellos solitos empiezan a dar cuenta de qué está pasando, está bien chido, ¿eh? O ¿no? Y entonces sea, ya realmente entra el aprendizaje porque ellos lo descubrieron. No se los platiqué yo, ellos lo descubrieron. sí. Sí, no, fíjate que algo similar en un proyecto que hice, bueno, más bien que tenían que hacer ellos, y fue una idea que me pasó un profesor, que cuando estaba en la revolución industrial, y desde el principio del semestre me dijo, para revolución industrial, hazlos a que en equipos, o sea, no de que inventen, no de que diseñen una máquina tal, no, no les digas qué diseñar, que ellos chequen en clase qué necesidades tienen en el salón y que con los materiales que tienen a la mano, no nada más en ese momento, sino en el semestre, que digan, yo sé que estoy limitado a, a esto porque pues, no tengo el dinero para comprar otra cosa o no sabía que existía Ajá. otra cosa. Ujú. Y ellos tenían un mes para hacer digamos, ese invento. O sea, inventar algo para satisfacer una necesidad del salón de clases con recursos que tuvieran a la mano en el salón o en sus casas. O sea, Ay, esa está buenísima, te la voy a robar. y dije, y es que así nació digo, así es algo de la revolución industrial. Había mucho algodón, había que deshilar, cosas así, ¿no? ¿Y por qué hay mucho algodón? Bueno, porque también las técnicas de cultivo fueron ya distintas, y así, y me acuerdo que desde el principio del semestre dije, ya estoy un poco ansioso para llegar a este tema, para ver qué tan bien funciona. Y tuvieron Ujú. inventos muy buenos. Sí, o sea, está el invento, Ajá, está la experiencia y sí. además está la reflexión de, ya entendí. O sea, ya entendí por qué esta gente cayó en eso. Ajá, sí. Eso es lo más importante, eso último, de entender cómo es que llegó eso. No fue alguien que, ¿sabes qué? Necesitamos esta máquina para algo que no es un problema. No, al contrario, había un problema. Entonces, a alguien se le ocurrió una solución mediante los medios que tenía. Y después alguien después llegó con una solución mejor porque ya tenía otros elementos, pero no puede haber llegado a tal sin esa primera invención, etcétera, etcétera. Y eso me lleva a otra reflexión. Ajá, Ahorita que estamos hablando de esto de las actividades, ajá, a mí sí me gusta tener mucha claridad en, estoy en clase, ya tengo una idea de a dónde va la actividad que voy a dejar para la siguiente. O sea, sí me gusta que vaya todo hilado, que se sienta como una bola que va girando de una clase a otra, girando, girando, más que, ok, ya vimos este tema, corte, ya vimos este sí, tema, corte, ¿no? O sea, sí se tiene que sentir como todo va sumándose y de pronto ya está el alumno en un lugar donde no estaba al principio y ajá, llegó de manera orgánica, ¿no? A través de la planeación, de cómo fueron sucediendo las actividades, de las tareas que les fuiste dejando.
hasta que digan, un momento, ya estoy haciendo cosas mucho más complejas que al principio y no sentí ese Sí. salto, que es algo de lo que escucho que se quejan muchos profesores, ¿no? De decir, es que en la tarea venía un problema más difícil y ya no lo supieron hacer, ¿no? En física, en biología. Y digo, es que tiene que haber la forma de que este Ujú. salto sea progresivo, que no sea de pronto un ejercicio mucho más difícil que los otros. Ándale, no puedes irte de A a C sin pasar por B. Ajá, pero Ujú. ¿cómo le Fíjate, haces para que el chamaco no se dé cuenta? fíjate que me acordé un caso en el que hicimos en la materia de... Ah, era del siglo... Sí, era historia del siglo XX. Ok, eso de Tanto... dónde a dónde comprende. Este... Bueno, ahí de hecho esa fue una cuestión también teórica porque yo les empecé a decir a los alumnos que el siglo XX en sí no primero les preguntaba, ¿dónde creen que empieza el siglo XX? Y pues no, es que en 1900, no, que en 1901. Y ya les empecé a explicar, bueno, es que depende, por ejemplo, el siglo XX en México empieza en la Rusia Mexicana, que ya es 1910, el siglo XX en Europa, muchos dicen que empieza con la Primera Guerra Mundial, o la Primera Guerra Mundial, perdón, la Segunda Guerra Mundial es continuación de la Primera, entonces mejor llamémosle la Gran Guerra, de dos episodios, cosas así, entonces, Ah, sí he visto. Ajá. ujú. Entonces, lo que hicimos para la materia de historia del siglo XX, para proyectos parcial y final, fue precisamente un hilo conductor en los trabajos, en las entregas parciales y finales, o más bien, que si tú las ves, dices, pueden ser actividades por separado, que se comprenden por sí Ajá. solas, pero se comprenden Ok. mejor en conjunto. Por ejemplo, cada equipo tenía que escoger tenía un país, yo le decía la lista de países, porque pues no, todos iban a pelear Inglaterra, todos iban a pelear Estados Unidos, entonces, y como era parte de una visión multi internacional acá, o sea, había que tener un país africano, había que tener un país latinoamericano. Entonces, en la primera entrega tenían que hacer un periódico como si fuera un periódico de 1920 en el que tuvieran diferentes secciones, pero que checaran que ese periódico era pues que, o sea, que también incluso fuera un poquito redactado conforme a la época. Ah, está padre. Para la segunda entrega, como ya era los 60, los 50, les dije que hicieran se llaman, no sé cómo se llama en español, un newsreel, que ya ves que estas películas de la Segunda Guerra Mundial o de mediados de siglo que pasan noticias en el cine, en el personaje está viendo la película Ah, sí, sí, ajá, y que sí. hay un narrador y la música de fondo siempre es como acá de marcha militar y eso. Les dije que hicieran eso. Sí. O un noticiario de televisión, pero pues también conforme a la época, de los primeros noticiarios que había. Ah, está más padre el del cine. Sí, ese es el que me gustaba a mí porque incluso hasta tenía un acentito el los Sí, así narradores siempre como... tienen un acentito. Sí, Ándale, claro, claro. y Y no además other es súper de news. época, ¿no? Ujú. Ajá. Sí, entonces por eso me gustaba mucho más el newsreel el noticiario. Y la tercera entrega era como terminábamos en los noventas o ya con el fin de la Guerra Fría, una página de internet, pero que la diseñaran lenguaje HTML, que es en blog de notas. Ajá. Ya ves que era abro corchete, cierro corchete, en Sí, sí, Orange sí. y ya sea. Y se hace como si fuera una página de internet noventera con GIFs chafas y eso. O sea, Con GIFs feos y Comic Sans y Word ándale. Art. Precisamente, entre más feo, más auténtico. Entonces, me Claro. gustaba mucho porque eso porque era, pues, el trabajo en sí, todo era un medio de comunicación, pero cómo es que los medios de comunicación fueron evolucionando a Adaptados al través. contexto. Ajá. Oye, Ujú. está súper padre, me gusta muchísimo. Jamás me hubiera imaginado que esos eran proyectos de historia. O sea, pues no sé, no sé, o sea, se me hace muy lógico, pero no se me hubiera Ajá. ocurrido. Está súper padre, me gusta mucho. Me gustaron. Y como dices, al final se va volviendo más, más, más complejo y ellos en ningún momento se dieron cuenta del trancazo. Sentían, ah, simplemente es la entrega de este parcial, ¿no? O sea, había una Sí, o sea, secuencia lógica. lo veían un poco como, pues, igual el profesor no quiere que se repita la actividad, pues para que se va variedad, o sea, y no, pues sí es como que hay una mayor Sí, complejidad,
y a la vez vas entendiendo que, pues, hace 100 años, si no estaba impreso, no había forma de enterarte más que alguien te lo dijera, y hace 20 años ya podíamos verlo por internet en estas páginas, pues ahora sí que feas y chafonas, pero pues, y aparte yo lo sé por valor nostalgia, porque pues soy de la época de esas páginas de internet chafonas. Pero no te dabas cuenta que eran chafonas, ¿no? A mí es lo que más me sorprende, o sea, ahora pienso en High Five y MySpace y todo eso y digo, mis ojos sangraban y no me daba cuenta, para mí era algo súper divertido. Sí. Pero cómo hasta la estética va cambiando, ¿no? Ahorita que ya estamos en temas más de que el mundo se va a acabar y lo que platicábamos antes de empezar el programa, ¿no? Falta de recursos, etcétera, como ya hasta se refleja en la estética, o sea, lo que está de moda ahora es lo simple, lo limpio, grandes espacios en blanco, información súper directa, cero adornos, porque todo va para allá ahora, ¿no? Sí, y en cambio en los 90s, eran una respuesta a los 80s donde estábamos en el glam y todo esto, y los 90s seguían un poco con esa inercia, ¿no? De decir, sí, colores, abundancia, consumismo, todo está bien. Incluso ahorita, pues con redes sociales y eso, ahora es que el usuario cree su contenido. Y ya incluso no estamos gastando nosotros en crear contenido, digo, dependiendo del... Aquí estamos nosotros, ¿sí? Aquí estamos nosotros, haciendo este contenido que hace unos años tú esperabas a que te lo crearan para ti. Claro. Y dices Facebook, dices Twitter, o ¿qué tiene Twitter? Ok, puros comentarios de otras personas. ¿Qué tiene Facebook? Fotos y comentarios de otras personas. Ay, bueno, y comerciales. YouTube, videos y audios de otras personas. Sí, ya es la gente generando su propio contenido, ¿no? Ajá. Está interesante. Sí. Está muy interesante. Esos eran más fáciles, esos proyectos, pues por lo mismo que sabías que había una fecha de entrega y desde el principio se los decías, eran más fáciles de calendarizar que tareas o que temas en específico, en el sílabus. Sí, fíjate que ahorita que dijiste sílabus, regresé a mis notas sobre el programa y somos tan buenos que ya tocamos casi todo. Ya hablamos de temario, ya hablamos de calendarización, de tareas, de actividades, pero nos saltamos esa cosa que a nadie le gusta y seguro por eso no la saltamos. La ponderación. ¿Cómo decides cuánto va a valer qué cosa? ¿No? Porque también cuando estás haciendo tu planeación de tu materia, ahí es donde dices, ok, examen 90% y actividades 10, y entonces nunca nadie entrega nada y llegan al examen y reprueban y lloran, ¿no? O dices, sí, tareas 70% y examen 20 y nadie estudia porque el examen no vale casi nada. Entonces, creo que, no sé, creo que esto hasta lo podríamos dejar para otro programa. ¿Tú cómo ves? Pues yo creo que sí da mucho porque es definir... definir por qué el examen va a valer más, si el examen es solamente un día y entonces estás omitiendo el esfuerzo de todo, pero el examen también va a demostrar lo que aprendiste. Sí da para mucho, los temas de exámenes y tareas y el valor que se les da, tanto en la calificación como el valor en general, ¿no? Sí, yo creo que sí da para mucho, sí, claro. Mucho más. Ahorita que decías de que hemos tocado estos temas, lo que decíamos, y no nos dimos cuenta que lo hicimos. Fue poco a poco. No se dieron cuenta, nos dimos el salto, fuimos haciéndolo gradual, un hilo conductor. Claro, porque somos profesores. No, la verdad no me fijé, ¿eh? O sea, ya sé que lo habíamos platicado, pero no me fijé. O sea, como que sí se fueron uniendo solitos los temas de la planeación, ¿no? Que es lo importante. Pues de momento simplemente agradecerte. Muchas gracias por platicar el día de hoy con nosotros. Creo que sí estamos en buen camino, ¿no? O sea, no hubo como grandes sorpresas de decir, se me olvidó esto, o no puse esto otro. O sea, creo que vamos listos para que empiecen los trancazos. Sí. Y pues obviamente desde aquí mandarle todas las buenas vibras a Giovanni en esta grande y difícil y muy, muy valiente tarea en la cual se va a poner. Hijo, eso no puedo, yo no sé tú, pero yo no me podría ver dando clases en primaria o secundaria porque, ahora sí, ¿viste la de un detective en el kinder? Digo, sin decir que son de kinder, obviamente. Sí, la de Vin Diesel, ¿no? No, la de Schwarzenegger, una noventera. Ay, no la ubico. Oh, no, es un clásico del Schwarze. Pues imagínate la voy a buscar. A alguien como el Schwarzenegger,
digo, no estoy diciendo que yo soy Schwarzenegger, más bien, así de cómo, es que necesitas verla para ver cómo pierde la paciencia y así, por el escándalo que hacen los niños, en este caso de Kinder. Yo me imagino así que estaría como, ¿cómo los controlo? Todavía en prepa, pues los Ay, puedes es que decir. está tremendo. Fíjate que yo me animaría mucho más. Digo, no Ajá. porque entiendo cómo está la situación económica en México y me imagino cuánto les han de pagar y tienen Sí, todo mi respeto. Pero sí, si no, fuera mis respetos simplemente por también. amor al arte, me animaría mucho más a dar clases en kinder, primero y segundo de primaria, que en lo que resta de primaria y secundaria. O sea, Mm, no, 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 porque cuando eres muy pequeñito, tienes hambre de conocer el mundo y de entender qué está pasando y experimentas sí. y preguntas y todo te llama la atención. Y contrasta eso con secundaria, donde no te importa nada en el mundo. Donde estás Diablos. encontrando tu identidad y yo soy el malo acá y todo, porque, sí, no, sí está. Pero pues, suerte, Giovanni, aguas con los dedos, no te van a machucar. Lleva un kit de emergencia, un kit de primeros auxilios por Sí, cualquier cosa. Yo creo que sí debe de ser un buen tip, ¿no? Así. sí. Pues mucha suerte al compañero Giovanni, ¿no? Ya estaremos por Abrazo. aquí la próxima semana platicando. Ah, no, que todavía le faltan 2 semanas. Pobre. Pues ya estaré aquí platicándonos en septiembre en las fiestas patrias cómo lo está tratando la vida, ¿no? Cómo le está yendo con estos muchachos. Sí, hijo Mientras eso. tanto, recuerden que pueden escucharnos en cualquier lugar donde les guste escuchar podcast, ya sea Spotify, Google Podcast, Anchor y ya. Ah, en YouTube también nos pueden escuchar. Y si nos escuchan en YouTube, por favor, denle seguir, subscribe o como le llamen. Botoncito rojo que dice seguir Ujú. viendo contenido nuevo. Y en Facebook también regálenos un me gusta. Ya estamos cerca de los 100 me gusta. Me siento así como de aquí a la fama. No, no es cierto. Pero vamos bien, ¿no? Vamos bien. Espero que ya en este mes podamos sacar nuestra página de internet para poder ir subiendo las notas de cada programa y no dejarlos un poco como a ciegas, irles compartiendo material y pues sería todo. ¿Algún comentario, Esca? No, pues mucha suerte a los que van a empezar su carrera docente, es muy bonita, es muy hermosa. Sí tiene una friega, perdón mi francés, pero unas chingas, pero al final de la semana o al final del mes, del semestre, del final del día, vas a decir, lo está valiendo. Digo, fuera de a veces que la paga no es la que debe de ser, pero bueno, eso ya es una cuestión económica que es para otro Tocaremos día. otro día. El salario magisterial, que ese tema daría para Un podcast aparte. un podcast de lágrimas, ¿no? Pero pues mucha suerte y otra vez, Giovanni, pues un gran deseo de suerte por ese. Yo creo que todos aunque estamos solamente los de prepa, los que dimos o hemos dado clase en prepa, un grado arriba en cuanto a de secundaria a prepa, pero como quieres dices, no, ese salto no lo quiero dar porque me da miedo. Eso es valentía. Así es, desde aquí te armamos una genkidama entre todos Sí, para que te vaya bonito, ¿no? sí. Y pues sería todo. Nos vemos hasta el próximo martes. Nos vemos, raza. Eso es todo. Muchas gracias, Nadia, por la invitación. Como siempre. Gracias, Ska. No, de qué, muchas gracias por la invitación. Bye. Bye bye.